Estamos un poquito perdidos de los videos de YouTube, pero miren nada más y nada menos con lo que vamos a retomar. Una Suzuki Bistron 650, año 2012, a la que le vamos a hacer un review completo. Bueno, vamos a empezar este video de YouTube, no dándole muchas largas, vamos a tocar solamente algunos componentes de la moto, algo de la ficha técnica, pero lo que más vamos a tocar son sensaciones de manejo. Nos vamos a subir a la moto, vamos a hacer una prueba de ruta y les vamos a contar un poco de por qué esta moto han pasado tantos los años y sigue siendo una moto legendaria. En este caso es el modelo 2012, a partir de este modelo o de este año se cambió el modelo con una que le dicen la Picoloro, que tiene el guardabarro por aquí arriba, luego llegó la Bistron XT, etcétera, pero desde que se creó esta moto sigue siendo el mismo motor desde el primer año hasta el último año o hasta el 2025, creo que no ha cambiado absolutamente nada. ¿Qué les puedo decir de tecnología que tiene esta moto? Bueno, en realidad es que no tiene absolutamente nada. No tenemos ABS, no tenemos control de tracción, no tenemos embrague antirrebote, no tenemos absolutamente nada. La mayor tecnología que puede tener esta moto es, bueno, que es full injection, empezando por ahí. Obviamente no es carburada. Tenemos suspensiones regulables adelante, en precarga me parece. La verdad nunca las he seteado, están bastante bien así como están. Atrás también suspensiones regulables en precarga y en rebote me parece. Y adelante, esta podría ser la mayor tecnología si ustedes lo quieren ver de esa manera, es que tenemos dos discos adelante. Dos discos adelante flotantes, son dos discos flotantes de anclaje axial. Ojo que no son de anclaje radial. Bueno, quizás ustedes han escuchado esto en muchos videos de internet, donde las personas hablan de anclaje radial y anclaje axial, y muchas personas no saben explicar qué es exactamente. Para que lo puedan entender rápido, es la manera en que la pinza o la mordaza está anclada a las suspensiones. En este caso, si se fijan, esos son los dos pernos que están anclados axialmente, y eso en teoría no genera tanta firmeza como lo podría hacer una pinza de anclaje radial. Fíjense que esta pinza, bueno, no sé si se aprecia en el video, tiene un poco de movimiento y eso hace que quizás el frenado no sea tan efectivo, entre comillas, pero bueno, en realidad es que esta moto frena súper bien. Las pinzas de anclaje radial, los pernos van anclados directamente a las suspensiones, genera un poco más de firmeza y eso hace que el frenado sea más efectivo, y que también le suman dos pistones más, porque en este caso solamente tenemos dos pistones de este lado y en la parte de atrás no tenemos más nada. Pero en las pinzas de anclaje radial tenemos cuatro pistones, dos del lado izquierdo y dos del lado derecho, y eso hace que tenga mayor presión o una presión más efectiva en las pastillas de freno en conjunto al disco. Eso es lo más que tenemos en esta moto. En el disco trasero tenemos exactamente lo mismo, una pinza de un solo pistón de anclaje axial y nada más. No hay control de tracción, como les dije, no hay ABS, no hay embrague antirrebote, no hay nada. Esto es una moto donde si cometes un error vas al piso, así de sencillo. A pesar de que es una moto que, si la comparas con una Maxi Trail, no es una moto extremadamente pesada, pesa alrededor de unos 220 kilos en orden de marcha. Hay Maxi Trail que pueden llegar a pesar 280, 270, 300 kilos. Esto es una moto más que todo adventure, enfocada más en el asfalto, no es tan off-road por el tema de que no tiene llantas de radio, sino que tiene llantas de aleación, tiene guardabarro bajo. Esto no te permite hacer un off-road tan brusco, porque no es una moto enfocada para ello. Las suspensiones no son tan largas como lo podría ser en una moto que sí sería para adventure o para off-road, mejor dicho. Esto es una moto más enfocada para viajar, para comodidad. Y eso, ¿qué es lo más tecnológico que tiene también, volviendo al tema? Bueno, esta en específico le instalaron unos calentapuños, no se los instalé yo, venía así, y creo que es la mayor tecnología que puede tener. De resto no tenemos nada más. Embrague de cable,
nada de acelerador electrónico. Es una moto sencilla pero indestructible. El motor es lo que más sobresale en esta moto. Y ojo al dato también, que muchas personas me ven en la moto y la ven desde adelante y mucha gente piensa, bueno, gente quizás un poco que no tienen tanto conocimiento, porque solamente por el sonido puedes deducirlo, pero mucha gente se pregunta si esto es una moto monocilíndrica. Obviamente no es una moto monocilíndrica, es una moto bicilíndrica, y mucha gente se confunde porque la ven desde acá y ven una sola salida del escape. Bueno, y eso lo que no saben es como es un motor en B. Eso significa, cuando ustedes oigan que es un motor en B, es porque los cilindros están en forma de B de vaca, uno aquí y el otro aquí. Si lo ves de acá, tenemos un motor acá, o un cilindro acá y el otro atrás. Entonces, como tenemos un cilindro atrás, la salida del escape de ese cilindro sale por la parte de atrás. Si la vemos acá, a ver si se puede ver por aquí, ahí se ve poco, pero se ve. Sale por ahí, luego se va hacia abajo, y aquí a mitad de línea se mezcla o se une con la otra salida de el cilindro de adelante. Entonces es una moto bicilíndrica, obviamente refrigerada por líquido, y eso es todo en realidad lo que tiene esta moto. 67 caballos de fuerza y 60 Nm es lo que acompañan ese motor. ¿Por qué resalta tanto ese motor? Bueno, porque desde que se creó la Suzuki V-Strom 650 hasta el año de hoy, 2025, sigue siendo exactamente el mismo motor. Si buscas en el fondo del internet, puedes llegar a ver videos de usuarios que le han sacado más de 300, casi 400.000 kilómetros a la moto con el motor original, sin ni siquiera cambiarle un key de cilindro, donde quizás ha tenido fallas normales como un estator, quizás una junta o una empacadura donde bota un poco de aceite, pero en cuanto al cilindro, el pistón, los anillos, la biela, el cigüeñal, todo ha aguantado en diferentes personas, en diferentes usuarios, más de 300, casi 400.000 kilómetros. Entonces eso habla muy bien de esta moto. Hay pocas motos en el mercado que pueden llegar a esa cantidad de kilometraje sin dañarse, y eso es lo que ha vuelto a esta moto tan icónica. Le vamos a hacer una prueba de ruta, vamos a hablar de las sensaciones, les voy a dar unos datos de cosas que tienes que saber si te quieres comprar una Suzuki V-Strom 650. Y bueno, ojo, dato importante también, es una moto que, a pesar de que, como les decía anteriormente, no es extremadamente pesada, no es que pesa 500 kilos, es una moto que es bastante larga entre ejes. La distancia entre la rueda delantera y la rueda trasera es bastante larga, y eso hace que no sea tan dócil. Es estable, sí, es estable cuando vamos en carretera, es estable en curvas, pero quizás en la ciudad, para meterse en el tráfico, para dar una vuelta en U, alguien que no la sepa dominar, se les puede volver un poco difícil. Para que se den una idea, la distancia entre ejes que tiene es más grande que la de una BMW 1250, por ejemplo, para que tengan una idea de lo largo que es la moto. Y bueno, obviamente no es una bicicleta, no es una moto que no la puede manejar cualquier persona, porque quizás le puede ganar el peso al momento de girar o al momento de usarla en ciudad. Entonces nos vamos a ir a la prueba de ruta, y ahí les voy a ir dando las sensaciones y pequeñas cosas que tienen que saber de la Suzuki V-Strom 650. Ok, ahora sí vamos a iniciar prueba de ruta, y quiero que primero oigan cómo se oye la moto. Vamos a encenderla, ponerla en neutro, oiganla ahí. Vamos a ponernos de este lado del escape. Ese es el sonido de la moto con ese escape. Obviamente original no se oye así, eso no es un escape que traiga de fábrica, pero la verdad se escucha bastante bien. Vamos a iniciar la prueba de ruta y les voy a ir dando las sensaciones y cositas que les puedo contar de mi experiencia en una Suzuki V-Strom 650 de más de 12 años en la calle. Bueno, lo primero de lo que vamos a hablar es por qué una Suzuki V-Strom 650 y no otra moto. Es lo primero que quiero contarles. Bueno, aquí también entra un punto personal. Para las personas que me conocen en persona, valga la redundancia, o me siguen en redes, saben que, miren, que para alguien que sepa manejarla no es impedimento llevarla en la ciudad. Pero bueno, para la gente que me conoce en persona o me sigue en redes, sabe que cambio de moto como si cambiara de calzoncillo.
como dicen por ahí. ¿Por qué una Bistro 650 y no otra moto? Bueno, fácil y sencillo, por un tema de negocio. Se me presentó una oportunidad de negocio con la persona que la estaba vendiendo. Considero que la compré a un muy buen precio para el estado en el que está la moto y tenía un dinero de otra moto que había vendido y la verdad es que no lo pensé. Yo hace muchos años había manejado esta moto en muchas oportunidades. Tenía buena, ¿cómo les digo? Tenía buen conocimiento de lo que se siente andar en la moto y la verdad es que me había quedado con ganas de tener una a mi nombre, una moto que en el título de propiedad o en el padrón dijera mi nombre. Entonces, para matarme las ganas, como quien dice, hice el negocio, obviamente pensando también en venderla luego y a su vez matar esas ganas. Lo hicimos, nos las hemos disfrutado, la verdad no me quejo, es una moto excelente, a pesar de que, como les decía, es 2012, una moto que tiene 13 años en la calle, tiene en este momento 49.500 kilómetros, pero los que conocen saben que 40.000 kilómetros o 50.000 kilómetros para esta moto es como quitarle un tobo de agua a la playa, es prácticamente nada. Como les decía en la parte del video de hace un rato, esto es una moto que se ve o que usuarios han comentado que han llegado a 400.000, 300.000 kilómetros con el motor original. Un motor bastante, pero bastante confiable. Una moto que no se te va a dañar o que no va a tener una falla muy común como lo puede llegar a tener otra moto. Cabe destacar que es una moto 100% japonesa. Ojo, no es una moto que se ensambla en Tailandia, no es una moto o que se hace en Tailandia, que se hace en Brasil, que se hace en otro país que no sea Japón. No, esto es una moto que llega o en su momento llegaba directamente de Japón en una caja al país que la importara y en ese dicho país, en este caso Chile, lo único que hacían era colocarle los espejos y la rueda delantera que a veces venía desarmada. Es una moto que se ensambla, se diseña y se hacen los componentes directamente en Japón. Una moto 100% de alma japonesa. Ese es el resumen de por qué una Bistron y no otra moto. En realidad fue por un tema de negocio. Siempre la había querido tener. Me la he disfrutado bastante en estos 5 meses que la he tenido. Ya obviamente estoy pensando en venderla. Quiero comprarme una moto quizás un poco más liviana. ¿Por qué? Bueno, empecemos por el andar de la Bistron 650 en ciudad. Para una persona que, o hablando de mi caso personal, no es una moto en la que yo le voy a dar un uso diario, no es una moto en la que yo la voy a usar todos los días, no es una moto en la que yo voy a viajar porque no soy persona de viajar. El mayor uso que le doy a las motos que he tenido es en ciudad realmente, es en ciudad realmente. Y esto no es una moto que está diseñada para ciudad, a pesar de que se puede, porque bueno, yo la uso en ciudad, no termina de ser tan cómoda o quizás tan útil como lo sería una moto un poco más liviana. ¿Por qué? Bueno, porque como le digo, la puedes usar, no hay problema, tú la puedes usar, si la sabes manejar la vas a poder usar en cualquier parte vamos a cerrar la visera que está pegando un poco el viento. Si la sabes manejar realmente bien, la vas a poder usar en cualquier parte de la ciudad, pero es una moto que con 220 kilos cansa. Aunque no lo creas, tú manejas esta moto en la ciudad, en el taco, en el tráfico, unas 2 horas seguidas y llegas a tu casa con los brazos cansados. Aparte, la distancia entre el asiento y el manillar para una persona que no sea tan alta, yo mido 1,71, 1,72, no soy tan alto. Entonces, cuando yo me siento, la distancia que tengo entre el asiento y el manillar no es tan corta y eso hace que yo necesite obligatoriamente tener los brazos bastante estirados. ¿Qué pasa cuando yo tengo los brazos estirados? Bueno, si nos vamos a abrir la visera. Si nos vamos a un punto más técnico, cuando yo intento hacer contrapeso, que es un movimiento que uno hace con el cuerpo para ir a baja velocidad en el tráfico, etcétera, se dificulta un poco para una persona que no sea o que no tenga los brazos tan largos como yo. Entonces eso hace que te tengas que exigir un poco más en ciudad para poder llegar a dominar la moto realmente. Entonces es una moto que no es para una persona pequeña.
no es para una persona que mida menos de 1,70, no va a ser cómoda. Y eso es mayormente la razón por la cual quizás yo no le saco el máximo provecho para lo cual está hecha, que en realidad es viajar. No soy una persona que viaja en moto, las pequeñas rutas que hago no son a más de 100 kilómetros de donde vivo. Y bueno, esa es básicamente la diferencia. Aparte, esa es básicamente la razón. Aparte, otro punto por el cual ya la quiero vender y quizás no sería mi moto ideal. Bueno, porque quizás mucha gente no se espera que diga esto en el video, pero mi sueño, o no mi sueño, en realidad mi moto ideal para ciudad no es una moto grande, aunque parezca un poco contradictorio, porque la mayoría de las personas siempre quieren tener como la moto más grande, la que tenga más fuerza, etcétera. Pero cuando tú eres usuario de una moto de alto cilindraje, si lo podríamos decir así, en realidad esto no es una moto de alto cilindraje, tiene 67 caballos, yo diría que es de medio alto. Cuando tú tienes una moto que en primera llega a 80 kilómetros por hora, es una moto que no le puedes sacar el jugo. Es una moto que yo por lo general en ciudad la ando en segunda llega como a 120, casi nunca paso más de segunda. En tercera vez y bueno, ya en carretera puedes usar las otras marchas, pero es una moto que cuando la quieres usar en ciudad no te da como esa sensación de que la estás exprimiendo, de que vas al límite, de que le estás sacando todo el jugo. Siempre vas así como yo voy ahora yo voy en segunda y la moto va súper relajada, no sientes que le estás sacando el máximo provecho. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, aquí nos vamos a encontrar un poquito de tráfico. Les voy a seguir comentando igual mientras vamos en el tráfico. Vamos a ir conejando un poquito, así van viendo la versatilidad que quizás puede llegar a tener en el tráfico. Y ahí la van viendo. Nos vamos a ir por toda la carretera, nos vamos a entrar en la autopista y ahí la van a ir viendo. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que sí, yo puedo andar aquí en el tráfico. Mira, voy, conejeo, acá, aquí, allá. Pero, ahí me dieron paso. Pero no le sacas todo el jugo. Tú sientes que la moto está como enjaulada, va encerrada, es como si tuvieses un león en una casa. Es como si tuvieses un león en la casa, va como enjaulado y no sientes que saca todo el poder. Cuando uno tiene una moto más pequeña, en este caso 300 quizás, que sería para mí la cilindrada, no dan paso, se hacen los ciegos, que sería para mí la cilindrada ideal para andar en ciudad. Cuando uno anda en una moto 300, no es lo mismo andar a 20 kilómetros por hora en un 650 que andar a 20 o a 40 kilómetros por hora en un 300. Tú sientes en realidad que le estás sacando más jugo a la moto, y esas son las sensaciones que a mí me gusta sentir cuando voy en una moto. Por eso siento que una moto de alta cilindraje en ciudad no le saco el mayor provecho, porque no hay pista para hacer eso. Entonces por eso siempre mi comentario ha sido que mi moto ideal para el uso que yo le doy no es una moto de alta cilindrada. En este caso, la moto perfecta para mí en ciudad, considerando que me gustan el tipo de moto Adventure y Enduro, serían dos: la Supermoto, como una KTM 690 SMC, o las Adventure. ¿Cuál sería la moto Adventure perfecta para mí? Muchos creerán que voy a nombrar el Tenere 700, pero la verdad es que no. La moto perfecta para mí, hablando de fiabilidad, la ciclística de la moto, hablando de cómo se siente, de cómo anda, el peso y de todo lo demás, de velocidad final, esa moto sería para mí la Honda CB500X, o la nueva actualización, que es la Honda NX500. Esa para mí sería la moto perfecta para la ciudad. Una moto que está en el límite de no pesar mucho, de no pesar poco, hasta un punto que se vuelve inestable, de no tener poca potencia y de no tener mucha potencia. Es una moto que es súper ágil, es una moto que es súper versátil, que te permite hacer y deshacer con ella en ciudad y en cualquier tipo de terreno, y es un poco más versátil que quizás una Bistro 650. Esa para mí sería la moto perfecta
Bueno, espero más adelante poder comprármela. Y eso, ¿qué otras cositas le puedo comentar de esta Bistron 650? Bueno, la potencia es exquisita. La verdad yo considero que en el segmento de 650, hablando de bicilíndrico, para mí es el mejor motor en cuanto a respuesta y durabilidad. Lo podríamos comparar quizás con el motor de la MT-07, pero el tema es que la MT-07 no tiene un modelo Adventure. Bueno, hay otros países donde llega la Tracer 700, pero no tiene quizás una moto o un motor o una moto Adventure con el motor de la Teneré. La gente no da paso, uno le hace cambio de luces y no dan paso. Entonces, para mí el mejor motor 650 en configuración de moto Adventure es el de la Suzuki Bistron 650. Tenemos también una competencia que ha durado años con la Versys 650 de Kawasaki, pero la verdad prefiero la respuesta y el sonido de la Bistron, siendo sincero. He manejado ambas, tengo la experiencia y he podido sentir las sensaciones de ambas motos, y le puedo decir que la Bistron sigue siendo muy superior en cuanto a suspensiones y en cuanto a respuesta del acelerador. Inclusive me atrevería a decir que en versatilidad. Entonces, por eso quizás me sigue pareciendo mejor, inclusive que el motor de la Versys, ¿no? ¿Qué más les puedo comentar de esta Bistron 650? Velocidad final, que mucha gente le interesa la velocidad final. Bueno, esto es una moto que en el tablero solamente llega a 210 km por hora. Eso es lo máximo que puede llegar a marcar el tablero. Yo en lo personal no le he llegado a 210, le he llegado a 200, casi llegando a 210, diría que unos 205. Pero no ha dado más, la moto no ha dado más por un tema de, según yo, el escape que tiene. El escape que tiene una salida bastante amplia, y eso hace que pierda un poco de compresión, y la moto quizás en altas revoluciones no sea tan efectiva como lo podría ser con el escape original. Frenado brutal, frena muy bien con los dos discos que tiene, con las pinzas que tiene frena excelente. No hace falta ABS para una persona que sepa manejar, de hecho puede ser contraproducente. No hace falta control de tracción, no hace falta vamos a ver si pasamos por aquí, creo que sí pasamos. No hace falta acelerador electrónico. Es una moto viva y pura, una moto que vas a sentir el poder si la sabes usar. Puntos que contar: repuestos. Se consiguen absolutamente todos los repuestos, porque como le dije, es la misma moto de hace más de 15 años. Creo que la primera salió en el 2004, por allí, 2007 creo. Y sigue siendo el mismo motor, así que se consigue todo, absolutamente todo. Sensaciones, bueno, lo que les estaba comentando hace un rato. En ciudad cansa, es una moto que cansa, que cuando quieres hacer o quieres durar, no sé, 2 horas en la ciudad, es una moto que cuando llegues a tu casa te van a doler los brazos por el tema que le decía de la distancia de los brazos. Miren todo lo que yo me tengo que inclinar para poder llegar al manillar de la moto. Y eso produce cansancio, ¿cierto? Entonces, para mí, vuelvo y les repito, no sería la moto ideal. La compré por un tema de negocio, ya estamos pensando en venderla, ya la estamos vendiendo. Y para pasarnos a una moto un poco más versátil en ciudad y que se adapte más al uso que yo le doy, ¿no? Al uso de las clases. Bueno, las personas que quizás no me siguen en Instagram, yo doy clases de manejo defensivo avanzado, ojo ahí, en Santiago de Chile. Me puedes seguir en mi Instagram, 2 Ruedas por las Calles, así mismo como me llamo en YouTube. Y bueno, en los cursos avanzados damos derrape, hacemos frenadas de emergencia de distintos tipos, etcétera. Y siento que una moto un poco más pequeña, una 300, una 400, podría ser más versátil que esta, o me la podría disfrutar más. Quiero aclarar un punto que creo que no quedó claro en lo que dije hace rato. ¿Por qué sientes tú que no disfrutas? Ojo, que todo lo que le digo es
Todo lo que les estoy diciendo hasta ahora es a mi gusto, es a mi parecer, es mi opinión propia. Si a ti no te parece así, yo la respeto. ¿Qué pasa con mi opinión? Voy a volver a tocar el punto para que me puedan entender. Entiendan el por qué no una moto de alta cilindrada es mi sueño para ciudad. ¿Por qué? Vuelvo y le repito, le voy a poner este ejemplo. Esta moto en primera llega a 80. Quizás en una 300, como podría ser, no sé, una XR 300. Pongamos el ejemplo, que es una de las motos que me gustan bastante. Una XR 300 para ir a 80 km por hora, sabiendo trabajar el rango de revoluciones, tú vas a tener que ir aproximadamente en tercera. No es lo mismo, no da las mismas sensaciones ir en tercera a 80 km por hora en un 300 y que sientas que la moto va ahí, que se quiere salir el pistón por el escape, a ir a 80 en primera en esta moto y que se vea así, mira. 80 por hora, vamos en primera. Llegó al límite, mira, está limitando. Entonces, para llegar a eso, en esta moto, la respuesta te la da muy rápida. Y obviamente que se siente brutal. Se siente brutal manejar una moto que tenga esta potencia. Pero que te entregue esos 80 km por hora tan rápido hace que en la ciudad se vuelva un poco aburrida. Vuelvo y le repito, voy a subir otra marcha para que no se escuche tanto el escape. Es mi opinión. Yo prefiero en ciudad, quiero que lo tengan en cuenta, yo prefiero en ciudad ir a 80 en un 300 en tercera marcha que ir a 80 en un 650 en primera marcha. No, son ejemplos. Siento que le saco más el jugo a la moto, y si a eso le suma que vas a tener menos peso, va a ser la misma velocidad y vas a tener un poco más de versatilidad, a pesar de que a mí no me cuesta para nada mantener esta moto en ciudad. Yo ando tranquilo, pero el tema es ese, en realidad es que pesa. Esa sería como la conclusión de la moto en sí, ¿no? Que cuando llego a la casa, luego de estar 4 horas en la ciudad, debido a la distancia que hay entre el asiento y el manillar, me hace que que yo llegue cansado a la casa. Esas son las sensaciones que a una Suzuki Bistron 650 tiene muy buen torque desde bajas revoluciones. Ahí vamos, por ejemplo, vamos a hacer la prueba, vamos en segunda a 4000 revoluciones por minuto. Yo abro el acelerador y la explosión que tiene esta moto es increíble, mira. Te quiere sacar del asiento, a pesar de que la entrega de potencia está, creo que por arriba de 6000 revoluciones por minuto. Te quiere sacar del asiento cuando tú abres el acelerador, mira. Brutal, la entrega de potencia es brutal. Buenos frenos, no tan versátil como podría llegar a ser otra moto de menos cilindrada, que igual te podría servir para el mismo uso. Y es eso. Ese es el review de la Bistron 650. Espero que haya saldado todas las dudas de las personas que quizás se la quieran comprar. ¿Vale la pena? Depende del uso que le vas a dar. Si me preguntas a mí, 2 ruedas por las calles, ¿vale la pena una Bistron 650 para andarla en ciudad, moto de diario y quizás salir uno que otro fines de semana? Mi respuesta es no. ¿Vale la pena para viajar? Obviamente mi respuesta es sí. Si tú quieres te vas al fin del mundo con esta moto y esta moto va a llegar. Es cómoda para viajar, súper cómodo. El asiento es como si te sentaras en una primera clase de un vuelo en avión. No he ido nunca en primera clase, pero me lo imagino. Entonces, asiento súper cómodo. No es una moto para una persona que no sea tan alta. No es una moto para una persona bajita, por lo que le decía de los brazos. No es una moto para una persona inexperta. Si tú eres una persona que aprendiste a manejar hace 1 o 2 meses, obviamente no te la recomiendo porque tampoco es tan baja del asiento al piso. Yo creo que sería una altura ideal para una persona que mide una 70. Obviamente lo puede manejar cualquier persona, ¿no? Tenga la estatura que tengas, si tienes técnica, si sabes cuál es el pique de bajar, si sabes qué es lo que debes hacer con la distribución del peso, la vas a poder manejar. Pero yo estoy hablando de lo ideal, ¿no? de lo que, o para lo que es, o para lo que está diseñada la moto. Uso en ciudad, obviamente hay muchas mejores opciones. Uso en carretera,
considero que es la mejor sin llegar a un 1000. No hace falta llegar a un 1000 para viajar. Bueno, hay gente que viaja hasta en motos de 50 centímetros cúbicos, pero siento que esto es una moto que no te quedaría sin fuerza o sin respuesta nunca. Le pongas maleta, vayas con pasajeros, va a ser una moto en la que en sexta marcha puedes llegar o puedes viajar tranquilamente a 130, 140 kilómetros por hora en carreteras abiertas y vas a sentir, no vas a sentir nada. 140 en esta moto en sexta es como si estuvieses caminando por la sala de tu casa. No sientes absolutamente nada. Se siente demasiado dócil. Vamos a ver cómo lo cambiamos aquí de carril. Muy bueno, chicos, eso básicamente. Vamos a estar más activos con los reviews de las motos aquí en YouTube. Si quieres ver más contenido de motos en cuanto a manejo, en cuanto a manejo defensivo, el tipo de clases que doy, me puedes seguir en mi Instagram, 2 Ruedas por la Calle. Allí hago otro tipo de contenido distinto. Subo videos de los resultados de la clase, doy uno que otro tips de manejo. Y eso, vamos a estar más activos con el tema de YouTube. Habíamos estado un poco ausentes por el tema del audio. La verdad, eso me tenía un poco cabizbajo. Sentía que el audio de los videos no era el óptimo para yo poder hacer un motovlog. Se saturaba mucho el audio con el viento. Ya encontré la solución ideal. Compré unos micrófonos de muy buena calidad. Hice esa inversión para poder hacer mejores videos. No, tengo muchos amigos, muchos conocidos, muchos alumnos también que me han ofrecido sus motos para hacerles review y la verdad no había podido hacerlo por simplemente no tener un buen seteo. Entonces, bueno, gracias a los micrófonos que tenemos ahora, creo que podemos hacer un buen trabajo para los videos en YouTube. Están saludando ya la cámara. Creo que podemos hacer un buen video para el trabajo de YouTube. Suscríbete, dale like, comparte lo que dice todo el mundo y sígueme en Instagram. Así que este fue el review de la Bistro 650. Nos vemos.